Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Leemos así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que en esta ocasión quiero concentrar nuestros pensamientos, quiero llamar la atención, a propósito del mes de la Biblia, al hecho de que veamos el poder transformador de la Biblia, y cómo precisamente cuando la cultura perdió el contacto con ella, con la Biblia, y solo se quedó con prácticas religiosas, la sociedad sufrió las consecuencias de muchas formas. Se sumió en una profunda oscuridad de ignorancia, de retraso, de miseria, egoísmo, violencia, injusticia, lucha por el poder, por las glorias de este mundo. En suma, todos los vicios que dominan al hombre que le ha dado la espalda a la verdad, y por tanto anda en la más lamentable oscuridad. En otras ocasiones he tratado de mostrar que la misión para la que Dios nos puso sobre la tierra no es solamente espiritual, que la misión es también cultural. En esta ocasión me voy a proponer mostrarles cómo, qué tanto, de qué manera la Biblia logró cambiar los fundamentos de toda una sociedad europea, toda una cultura europea, y cambiarla desde dentro hacia afuera. Estos son los hechos de la historia que los cristianos debemos conocer, no solo para que nos convenzamos de que la Biblia, además de cambiar al hombre como persona, también puede cambiar la sociedad entera. Esto es la educación, la economía, la filosofía, es decir, el pensamiento del hombre, las costumbres, la política, o sea, toda la cultura. La cultura en general debe basarse en la verdad revelada de Dios, la Biblia, porque esta es la vida del hombre. Además, que la Biblia, como la revelación de Dios, es también la fuente de todo conocimiento y fundamento verdadero de todo lo que podemos explorar, desarrollar o construir en todas las áreas de nuestro mundo, porque este mundo es de Dios, que al principio era un paraíso, pero nosotros lo arruinamos por cuenta de nuestro pecado. Para la Biblia no hay temas prohibidos, porque precisamente se ocupa de todo lo que sucede o hagamos en este mundo, y este mundo le pertenece a Dios, de manera que las cosas son buenas o malas. Si son malas, debemos desecharlas, pero si son buenas, debemos utilizarlas de acuerdo a la revelación que Dios nos dio en su palabra, en la Biblia. La Biblia es básicamente el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de un Dios infinitamente santo que amó a pecadores y se propuso llevar muchos a su gloria. Pecadores como nosotros, que en vez de recibir lo que merecíamos, fuimos rescatados, salvados, y ahora somos parte de su amada familia por siempre. Y ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Veamos un poco de la historia de este mundo de Dios. Es muy importante, hermanos, que conozcamos la historia. Es parte del mundo de Dios, que al principio, siendo un paraíso, fue arruinado por cuenta de nuestras rebeliones. Nuestra peor rebelión es darle la espalda a la verdad, a la palabra de Dios, la Biblia. Y esto ha pasado en nuestro mundo una y otra vez. Yo solo voy a tomar, digámoslo así, un capítulo de esa larga historia de la insensatez de una sociedad que, habiendo sido iluminada por la luz de la verdad como nunca antes,
porque Dios mismo vino en persona al mundo y completó su revelación. Y estas buenas noticias se esparcieron por todo el mundo. Pero nuevamente el pecado que todavía corre por nuestras venas hizo que la iglesia se desviara del camino. Esta vez, como siempre, claro, conservando las apariencias, pero por dentro vacía y convirtiéndose en un foco de corrupción y mal ejemplo para el resto de los siglos. Muchos de los hombres estudiosos, a propósito, se encuentran con esta lamentable realidad y culpan a la iglesia del retraso que sufrió durante todo este tiempo la sociedad. Y nosotros los cristianos debemos conocer esa historia para que entendamos a qué se refieren los críticos de la Biblia cuando acusan al cristianismo de ignorancia y retraso en el progreso. Esta época de la historia es conocida como la época del oscurantismo. Fue una época que va desde el año 476 de nuestra era, año que se toma como la caída del Imperio Romano, hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, hoy día la ciudad de Estambul. Esta época, conocida como la Edad Media, se caracterizó por un oscurantismo generalizado. Usted puede leer cualquier historia durante esta época y es muy triste ver la miseria, la ignorancia, el poco progreso, la manipulación, la corrupción, incluso de la misma iglesia. Siempre hubo algunos hombres piadosos y algunos otros intelectuales que de una forma u otra impactaron la forma de pensar, pero nunca se logró un cambio de fondo. En general, las cosas seguían el mismo rumbo. La iglesia se convirtió en un ente dominante, compitiendo en el poder, los lujos y las riquezas materiales con los reyes y emperadores de la época. Todo era una cuestión de formalismos religiosos, de apariencia, de intereses políticos, económicos y de poder y las glorias de este mundo, desviándose así completamente de lo establecido en la Biblia. Así que el problema no ha sido el cristianismo, ni la Biblia, pues precisamente en todo ese tiempo de terrible oscurantismo el problema fue que le quitaron al pueblo la palabra de Dios, al punto de llegar a prohibir su lectura. El problema, pues, no fue el cristianismo. El problema fue que la iglesia se desvió de la Biblia y se corrompió, manteniendo solo la apariencia. El problema fue darle la espalda a la palabra de Dios, la Biblia. En un periodo de esos, de solo 40 años, entre el 891 y el 932, hubo una sucesión de 15 papas. ¿Por qué piensan que hubo tantos papas en tan pocos años? Algunos de ellos fueron seducidos, otros fueron amados, otros asesinados. Todo esto estuvo motivado por intrigas, envidia, codicia, ansia de poder de parte de reyes y emperadores de turno, así como de los mismos papas. Uno de ellos incluso fue sacado de su tumba a los 9 meses de haber sido sepultado. Fue vestido con la vestimenta y paramentos de su oficio que había utilizado en vida, y fue sentado en un trono y juzgado en el palacio de Letrán, y luego sus restos fueron lanzados al río Tíber, que atraviesa la ciudad de Roma de norte a sur. Todo esto motivado por intereses de dominio, de control, de poder. Esto es historia real, no son fábulas. Esto es solo un pequeño fragmento de toda esa historia de oscurantismo de la Edad Media que se extiende durante 1000 años. En todo este largo periodo de oscurantismo, la sal había perdido su sabor.
La luz de la verdad, que debía alumbrar como una ciudad sobre un alto monte, ya no alumbró, porque se desvió de la verdad. Se desvió del camino, ya no alumbró. La iglesia, que llevaba el nombre de cristiana, se había convertido en un foco de oscuridad, corrupción y total anticristianismo. Y lógicamente predominó la ignorancia, la miseria, la falta de progreso, etc. La gente en general desconocía la Biblia. Y por supuesto, en este sentido los críticos tienen razón, pero no toda la razón. Es por eso que el cristiano debe estudiar historia, para que sepamos distinguir entre una cosa y otra, y podemos explicar esa diferencia a los críticos que están en la oscuridad y no entienden la diferencia. Quiero referirme al siguiente tramo de historia, y aquí vamos a ver el poder transformador de la Biblia en el siglo XVI. A este impacto poderoso de la Biblia, principalmente en el centro y norte de Europa, todo lo que es Suiza, Alemania, Francia, incluso, aunque después Francia asesinó el protestantismo, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Escocia, y los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, y parte de los países de Europa Oriental, se le conoce como la Reforma protestante o la Reforma religiosa del siglo XVI. En el resto de Europa, especialmente al sur, Italia, Francia, España y Portugal, los brotes de la Reforma fueron aplastados por la fuerza. En Hechos 4:17 está escrito que Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio. De manera que aún en medio de los peores desvíos de la iglesia, que llevaba el título de cristiana, pero alejada de la verdad y corrompida, aún en esos momentos, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Siempre hubo siervos suyos verdaderos que no le habían dado la espalda a la palabra de Dios, y esa era su vida. Finalizando el periodo de oscurantismo, hubo algunos valientes que se atrevieron a enseñar públicamente la Biblia y pagaron con sus vidas. Entre muchos casos, solo voy a mencionar a Juan Wycliffe en Inglaterra, a Juan Hus en Bohemia, su capital Praga, y Jerónimo Savonarola, estos últimos quemados públicamente. Estos son conocidos como precursores de la Reforma. Pero, ¿qué fue realmente la Reforma? Ese es un capítulo maravilloso de la historia que con mucha frecuencia los cristianos desconocemos y deberíamos conocer de una mejor forma. La Reforma no es la rebelión de un monje llamado Martín Lutero, que luego logró que muchos incautos lo siguieran. No, Lutero no quería dividir la iglesia. Lo que le pasó a él es que se dio cuenta que la iglesia se había alejado de la Biblia. Su llamado inicial fue: oigan, miren, nos hemos alejado de la Biblia terriblemente. Volvamos a lo que dice la Biblia, por encima de cualquier autoridad humana, incluso de la autoridad del Papa. ¿Qué respondió la iglesia de Roma? Dijo: no vamos a cambiar el modelo de autoridad que por tantos años ha existido. Cuando Lutero fue instado a retractarse de todo lo que estaba convencido y a confesar públicamente que sus enseñanzas eran herejía, contestó: si no me convencen por las Escrituras que estoy equivocado, no puedo retractarme ni arrepentirme de eso, porque si lo hago sería infiel a Dios. Sería infiel a lo que está escrito en la Biblia y sería infiel a mi conciencia. No puedo retractarme. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que contestó Lutero. Era su conciencia. Era lo que su conciencia veía, y eso no era negociable. Y así debemos ser todos.
Dios manda, Dios ordena que nadie debe ser señor de la conciencia, sino Dios y su palabra. Y esa fue la razón de la división. Por supuesto que entonces no podrían seguir juntos. La reforma fue entonces esa especie de trompeta que hace que la sociedad se vuelva a la Biblia como autoridad suprema. La Iglesia Católica Romana mantuvo el principio de que la Biblia no es la única autoridad, que al lado de la Biblia y con igual autoridad está la autoridad del Papa. A través de sus bulas o decretos papales, y esto mismo confirmó, esta misma convicción confirmó y reafirmó el Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1562. Dice categóricamente que la Biblia no es única autoridad. Esto que estoy diciendo ustedes mismos lo pueden confirmar si leen el Concilio de Trento, el último concilio que define los parámetros de la doctrina católico-romana. Vamos a ver tres fundamentos que identificaron ese movimiento conocido históricamente como la Reforma. La Reforma entonces se dio sobre la base de tres principios fundamentales. El primero fue sola escritura. ¿Qué significa eso? Significa nada ni nadie al lado de la Biblia. La palabra de Dios está sola, no tiene nada al lado de ella. Esto es lo que significa sola escritura. Por eso no se dice solo escritura, sino sola escritura. El segundo principio o fundamento era sola gracia. Nuevamente la gracia está sola, no tiene nada al lado, no hay mérito alguno al lado de la gracia. No hay contribución alguna de parte del hombre al lado de la gracia de Dios. Esto es lo que significa sola gracia. La gracia está sola, no tiene nada al lado. Y el tercer fundamento o principio es sola fe. Esto quiere decir de la misma manera que la fe está sola, no tiene obras al lado por las que podamos ser salvos. Es solo por fe, por confiar plena y solamente en Cristo. Estos eran los tres pilares que proclamaron los reformadores leyendo la palabra de Dios, volviendo a la palabra de Dios, al Evangelio, al poder del Evangelio, a la Biblia. Esto fue el volver a la Biblia. Este volver a la Biblia, la palabra de Dios, fue lo que transformó a Europa. Este fue el mensaje que transformó todo el centro de Europa, norte y países escandinavos. En Alemania fue la influencia de Martín Lutero, poniendo la Biblia en manos del pueblo, traducida al idioma alemán. En esta poderosa obra de cambio fue ayudado por la providencia de Dios en esos días por el descubrimiento de la imprenta. Muy pronto mucha gente tenía un ejemplar de la Biblia y mucha gente aprendió a leer y comenzó a leer la palabra de Dios, y esto revolucionó a Alemania. En Suiza fue Zwinglio el que inició el movimiento de la Reforma hasta el 1531. Luego desde Ginebra fue impulsada por el teólogo más grande después de Agustín que el Señor ha dado a su iglesia. A sus 27 años de edad, publicó su primera edición de su máxima obra de teología, Los Institutos de la Religión Cristiana, que dedicó al rey Francisco I de Francia. Calvino era francés, solo que tuvo que huir de su país para salvar su vida. Y pretendía refugiarse en Ginebra y dedicarse a escribir sin que ojalá nadie supiera de él y nadie le molestara la vida. Pero ahí en Ginebra había un siervo fiel del Señor llamado Guillermo Farel,
Y cuando Calvino pensó en irse de Ginebra para que nadie supiera de él, el pastor Guillermo Farel lo enfrentó con la siguiente increpación. Le dijo: Dios te va a maldecir a ti, porque te encontrará buscando tus propios intereses y no los de Dios. Esto fue demasiado para Calvino, y así fue que decidió quedarse en Ginebra. Después fue nombrado pastor ahí en Ginebra. Luego fue expulsado porque no se lo aguantaban. Era muy estricto. Pero luego le rogaron que volviera. Por supuesto, él estaba decidido a no volver. Pero fue nuevamente el pastor Guillermo Farel quien se encargó de convencerlo de que volviera como pastor de la iglesia en Ginebra. Así continuó como pastor en Ginebra el resto de su vida. Desde ahí de Ginebra movió al mundo con su pensamiento. En su dedicatoria al rey de Francia, al rey Francisco I de Francia, le dice al propio rey: cualquier monarca que no tenga sobre su cabeza como autoridad suprema al único Dios verdadero y su palabra es un usurpador. Eso le decía su propio rey de Francia. Juan Knox, en Escocia, había huido de Escocia también para salvar su vida. Se refugió en Ginebra. Aunque era 4 años mayor que Calvino, estuvo 5 años a los pies de Calvino, y luego volvió a su país con esta oración que lo hizo famoso: «Oh Dios, dame Escocia, o me muero». Y Dios le dio Escocia. Germán Arciniegas, uno de los historiadores más grandes de Colombia, afirma que Europa se estaba muriendo y que fue salvada por América. Se refiere, por supuesto, a toda la riqueza material que llevaron los europeos de América. Esto es cierto, pero solo en un sentido muy pequeño, porque lo que realmente cambió a Europa no fue la riqueza material que llevaron de América. Lo que realmente cambió a Europa desde el mismo pensamiento del hombre hasta la sociedad fue la Biblia. Fue el poder transformador de la Biblia. Fue ese movimiento conocido como la Reforma el que se encargó de entronizar la Biblia en el lugar que le corresponde. Esto transformó al hombre desde adentro. Thomas Carlyle, filósofo, historiador, matemático y rector de la Universidad de Edimburgo, Escocia, del siglo XIX, y James Freud, también un destacado historiador del Reino Unido, afirman que nubes oscuras se cernían sobre Escocia y toda Europa. Imperaba la ignorancia, la miseria, la superstición, los juegos de azar, hasta que llegó un hombre llamado Juan Knox, y fue como si el sol resplandeciera a la medianoche. Uno de estos historiadores dice que Juan Knox llegó desde Ginebra siendo más calvinista que Calvino. Escocia se convirtió en el país más pacífico del mundo, con menos muertes, menos delitos. Hasta el año 2001, el 40% de los escoceses se consideraban miembros de la Iglesia Nacional de Escocia, una iglesia heredera del gran reformador Calvino. En 1905 ya solo el 12% se consideraba miembro de la Iglesia Nacional de Escocia. ¿Cómo fue posible esto? La Biblia fue la autoridad. La Biblia fue ese mensaje capaz de transformar no solo al hombre, sino a la sociedad. Holanda también se convirtió en una historia alentadora. Muchos hombres de profundas convicciones también han salido de ahí. Incluso un pastor llamado Abraham Kuyper llegó a ser primer ministro, es decir, presidente de Holanda. Se dice de él que podemos mirarlo como teólogo, como pastor, como estadista, como científico, como filósofo. No importa por dónde lo miremos. Fue un cristiano de esos que deberíamos imitar.
él fundó una de las más importantes universidades ahí de Holanda, la Universidad Libre de Ámsterdam. Esta universidad ha tenido grandes teólogos defensores de la fe, de la verdad, como uno llamado Herman Dooyeweer, con cuyo nombre hay una cátedra en esta universidad, y muchos otros. Todos estos, por supuesto, son herederos de ese pastor que hubo en Ginebra llamado Juan Calvino. Esto lo menciono para que no desconozcamos los hechos, para que recordemos de dónde hemos recibido herencia bíblica y herencia que ha movido el mundo. En Inglaterra hubo lo que la historia reconoció como la gloriosa Revolución Inglesa, contrastada con la sangrienta y cruenta Revolución Francesa. ¿Cuál fue la diferencia? Que mientras Francia había asesinado al protestantismo el día 24 de agosto de 1572 en la famosa noche de San Bartolomé, y luego a punta de guillotina estaban derrocando al rey, mientras eso sucedía en Francia, en Inglaterra también lo estaban derrocando, pero no con el poder de la violencia y de la guillotina. En Inglaterra estaban derrocando al rey con el poder de la Biblia. Por primera vez el rey en Inglaterra estaba aceptando que un simple granjero tenía más autoridad que él, si el granjero estaba basado en la palabra de Dios. El expresidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, escribió un libro titulado La estirpe calvinista de nuestras instituciones. Es que el pensamiento de este siervo de Dios también significó unas bases importantísimas para la democracia moderna. El principio de este gran teólogo es que solo Dios es Dios y todo lo demás está en sus manos. No hay nada, ni puede haber nada por fuera de ese Dios verdadero. Así que, hermanos, esta fue una síntesis muy breve de la Reforma. Y este fue el poder de la Reforma. La Biblia, la palabra de Dios, fue colocada en su lugar. Y siempre que coloquemos la palabra de Dios, la verdad como fundamento de todo, entonces suceden cambios profundos, suceden verdaderas revoluciones. ¿Cuánto necesitamos hoy una revolución como esa? Una revolución que provenga del poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa salvación no es solo la vida eterna, es salvación del engaño, de todo lo falso, de todo aquello que vaya en contra de la verdad, de toda estratagema de Satanás para desviarnos de la verdad, porque Satanás es experto en todas estas cosas y lo está haciendo de una u otra manera. Está invadiendo el pensamiento del hombre para que el hombre se aleje de los fundamentos de la palabra de Dios. Los fundamentos de la palabra de Dios son los que constituyen la base inamovible para toda cultura, para todo pensamiento, es decir, para toda forma de pensar, para toda filosofía, para la educación, para la economía, incluso para la política, porque no hay ninguna esfera por fuera del gobierno de Dios. Todo está bajo el gobierno de Dios. Todo debería proceder de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la revelación que Dios nos dio a nosotros para que todo lo que podamos construir, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, todo lo hagamos basado en la palabra de Dios. Es decir, que no tenemos licencia para explorar nada sin la base de la palabra de Dios.
Pero eso es lo que está haciendo la ciencia moderna. Está tratando de encontrar respuestas a sus preguntas basados precisamente en sus propias bases, en sus propios conocimientos. El hombre como punto de referencia para el hombre mismo. Y es lo más errado, lo más equivocado. Así que no hay nada que podamos explorar sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda exploración, la fuente de la ciencia, la fuente de toda instrucción, la fuente de la economía, es decir, de toda justicia, la fuente de la verdadera política, porque no hay punto de vista en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la verdad y hay una sola forma correcta de las cosas. No hay punto de vista. Así que estamos llamados a entronizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder transformador, primeramente del hombre, de adentro hacia afuera, y luego al cambiar el hombre, cambiará la sociedad, como pasó precisamente con la reforma en Europa. Hermanos, ¿cuánto necesitamos hoy una revolución como esa que sucedió en Europa? Una revolución que provenga del poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa salvación, como dijimos, no es solamente cuestión de vida eterna. Es la salvación de todo engaño, de toda falsedad, de todo lo que nos desvíe del camino, porque Cristo es el camino. Todo lo que nos desvíe de la verdad y todo lo que nos aleje de la vida, porque Cristo es la vida. Es salvación de nosotros mismos. Dios nos conceda volver a la palabra de Dios. Dios levante teólogos poderosos como esa nube de testigos que levantó en la Reforma, como John Owen, como Jonathan Edwards después en los Estados Unidos, o como el mismo Calvino, o valientes como Lutero que se atrevan a desafiar lo que sea y estar dispuestos a no vender su conciencia, porque la palabra de Dios es lo único en lo que ellos confían. Dios levante hombres y mujeres, pensadores, teólogos, historiadores, en medio de su iglesia, aquí en Colombia, y ojalá en nuestra iglesia. Quiera Dios despertar a muchos jóvenes para que entiendan cuán grandes cosas podría Dios hacer con su propia vida. Hermanos, Dios quiera despertarnos para que le sirvamos, para que sepamos para qué nos trajo Él a esta tierra. Que el Señor nos bendiga. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Vamos a participar de la Cena del Señor. Y para ello vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En la reflexión anterior anotamos que la verdadera libertad nos lleva a hacer lo que nos place. Y si realmente hacemos lo que nos place, escuche bien esto, si realmente hacemos lo que nos place, nunca nos haríamos daño ni tampoco dañaríamos a otros. El límite de lo que llamamos libertad es el daño ajeno o incluso nuestro daño. La persona que se hace daño no es libre realmente. Si hacemos algo que nos daña o daña a otros, no somos libres, no somos realmente libres.
Somos entonces caprichosos y esclavos del pecado. El mundo se equivoca diciendo que es libre cuando se hace daño o hace daño a otros. Allí no hay libertad, allí hay esclavitud. También estudiamos que la pureza e impureza de las cosas no está en ellas mismas, sino en el uso que damos a ellas y la intención con que las usamos. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, entonces la maldad o bondad de nuestros actos sobre las cosas no depende de las cosas, sino de nosotros mismos y la intención con que actuamos. Esto nos obliga a procurar siempre hacer las cosas para la gloria de Dios. Es una obligación que tenemos moral nosotros de hacer las cosas para agradar a Dios. Así nos cuidamos para no ofender su santidad al participar de algo. Y esto incluye no ser tropiezo a la conciencia de ninguno cuando actuamos bajo libertad. Porque el ser libre también implica no dañar a los demás en lo que toca a su conciencia respecto de lo que sienten como lícito o no. Es correcto cuidar la conciencia de los demás. No conviene causar daño a su conciencia, es pecado hacerlo. Al acercarnos a la mesa del Señor, entonces, procuremos no solo estar libres de delitos contra nuestra conciencia, sino también contra la integridad espiritual de nuestros hermanos en la fe. Esto es amor, esto es libertad, esto es actuar siempre pensando en honrar a Dios y en edificarnos o edificar a nuestros hermanos. Cristo pagó por mis culpas y me dio vida nueva, pero todavía me tiene suma paciencia, porque yo ofendo mucho a Dios con mis actos. Entonces a mí me corresponde imitar al Señor haciendo lo mismo por mis semejantes, es decir, teniendo paciencia y respetando también su conciencia. Así que acerquémonos con conciencia sana a la presencia del Señor y busquemos siempre honrar a Dios en lo que hacemos. Al tomar de la cena, debemos cuidarnos entonces de hacerlo con la suma conciencia y también procurando honrar a Dios, edificarnos a nosotros mismos y edificar a los demás. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado por Judas, se acercó a la mesa, comió la cena con sus discípulos, la última cena celebrando la Pascua. El paso de la esclavitud a la libertad era lo que se celebraba en ese momento. Y entonces tomó pan y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Es decir, este es el cuerpo de la Pascua, el cuerpo del paso de la esclavitud a la libertad. Los israelitas lo comieron cuando salieron de Egipto, mataron un cordero y lo comieron como símbolo de libertad. Esto estaba profetizando que un día el verdadero Cordero iba a darnos el paso de la esclavitud a la libertad por la muerte de Cristo. Tomemos el pan en memoria de nuestro Señor. También después de haber comido, tomó el vino y les dijo: beban todos de este vino, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Cuando los israelitas salían de Egipto, de la esclavitud a la libertad, ellos derramaron la sangre de un cordero y la untaron en los dinteles de su puerta como símbolo de consagración a Dios, para que el ángel de la muerte pasara y no matara a sus primogénitos. También Cristo, cuando murió, derramó su sangre, mojó el madero de la cruz como símbolo de lavamiento, para que nosotros, hechos coprimogénitos con Cristo, Él siendo el primogénito entre muchos hermanos, seamos adoptados también como hijos legítimos y seamos liberados de la condenación. Tomemos entonces la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo y en la libertad operada por su obra en la cruz. Señor, gracias por el pan y por la copa, en que nos diste el privilegio de la redención y la regeneración, porque representan el cuerpo de Cristo y su sangre, destrozados en la cruz y derramadas sobre la cruz para perdón y limpieza de nuestros pecados.
Gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a tu mesa para participar del privilegio de la redención, para traer este símbolo que nos recuerda que somos hechos hijos tuyos por la adopción en Cristo. Gracias porque has sido fiel. Tuya es la gloria para siempre. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos y te damos muchas gracias por tantos privilegios que nos das en Cristo. Tuya es la gloria para siempre en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, buenos días. Un abrazo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos una enseñanza muy bonita y un video que sé que les va a encantar. Esta enseñanza está basada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Y vemos allí cómo el Señor iba con sus discípulos hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero antes de entrar en Jerusalén, el Señor Jesús envía a 2 de los discípulos a una aldea cercana para que ellos traigan un asna y un pollino, un burrito. Ellos van y los traen, le colocan unos mantos sobre el burrito, sobre el asna, y el Señor se monta sobre el burrito y hace su entrada a Jerusalén. Y por donde el Señor iba, la gente le colocaba mantos en el piso por su camino y le colocaba ramos. Entonces por ahí el Señor iba pasando y la gente gritaba, porque lo conocía, le gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente lo reconocía porque el Señor enseñaba, porque el Señor era amoroso, porque el Señor hacía milagros, porque el Señor siempre estaba con ellos en las dificultades. ¿Y qué pasaba? Que ellos querían colocarlo como rey en un trono humano, pero el Señor entra allí con esa humildad, en ese pollino. La gente esperaba era un guerrero con escudos, pero Él les da esa enseñanza de humildad, de amor, y entra allí montado en ese burrito para que se cumpla lo que se dijo en el Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías 9:9, donde nos dice la palabra que el rey vendrá como justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y de esa manera entró el Señor Jesús a Jerusalén con humildad, con un amor grande por nosotros, y además no solamente para librarnos de unas dificultades, sino para librarnos de nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Esta semana empezó con ese domingo conocido como el Domingo de Ramos, en la semana donde el Señor Jesús iba a morir por nosotros y luego resucitaría para que nosotros tengamos una vida eterna. Es así como Jesús es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey que mora con nosotros y nosotros debemos buscarlo en oración, estar leyendo la palabra del Señor, aumentando cada día el conocimiento que Él nos da, valorando ese sacrificio de la cruz que Él hizo para que nosotros hoy gocemos de vida eterna. Vamos en esta mañana a estar recordando esta parte de la palabra en el videíto, y durante la semana vamos a estar leyendo Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Dios les bendiga grandemente, les envía un abrazo grande y les habla su maestra de la escuela dominical. Que tengan una semana muy bendecida. El burro y el rey. Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro.
encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó, y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: «Aquí viene tu rey montado sobre un burrito». Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!». «Todo el mundo lo sigue», reclamaban los fariseos. «Jesús, diles que se callen». Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Bueno, tenemos también algunos anuncios. Recordemos que estamos finalizando la celebración del mes de la Biblia y en este mes hemos estado memorizando el texto que está en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. No olvide repasarlo hasta aprenderlo de memoria, porque en estos versículos se resume la operación de salvación de Dios en Cristo para nosotros. Damos una bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de estas redes donde le está llegando este tiempo de culto y de glorificación al nombre del Señor. No olvidemos también las peticiones. Puede dejar su petición incluso a través del medio por el cual recibió este enlace, y demos gracias a Dios por las personas que han sido bendecidas. Oremos por la salud de Paola, de la abuelita de Paola, por la recuperación de nuestra hermana Nidia, está pendiente de su cirugía. También damos gracias a Dios por la recuperación de Julie Martínez, de nuestra hermana Fabiola Bueno, que va muy bien. Nuestra hermana Marlene Naranjo está mucho mejor. Estamos gozándonos también porque nuestra hermana Lili Suaza recibió la gran bendición de que sus exámenes salieron muy bien. Dios hizo un milagro en su salud, así que damos gracias a Dios. Oramos también por su hermano Mateo, por la restauración de esta vida, y por la salud de la señora Lola, la madre de nuestro hermano José María, que fue operada esta semana. Estamos orando también y enviamos un abrazo para toda esta familia. Dios les bendiga. Sigamos orando sin cesar por la situación. Estamos en un proceso de un nuevo pico de contagio del virus, entonces oremos para que Dios nos proteja a nuestra familia y saque al país de esta situación. También nos gozamos por las oraciones contestadas. Nuestro hermano David Barbosa Posada, miembro de la iglesia y concejal de la ciudad de Villavicencio, había recibido una demanda a su curul porque los politiqueros no se resistían a perder. Pero hace unos días las autoridades le restauraron o le confirmaron su curul totalmente. La gloria sea para Dios y un abrazo para nuestro hermano y concejal
David Barbosa Posada, para que Dios le conceda ser un instrumento de justicia, para que la misericordia de Dios se revele en el Consejo de Villavicencio. Las damas estarán este martes a través de Zoom, estarán hablando de una mujer también de la Biblia, de Abigail. ¡Qué bendición! Los jueves tenemos oración y la escuela de formación espiritual a través de Zoom por el enlace que siempre compartimos y que quizás le va a llegar de nuevo. El sábado a las 7 de la mañana, de 7 a 8, tenemos también el devocional a través de la misma línea, el mismo enlace de Zoom. Y los jóvenes estarán el sábado a las 6 de la tarde a través de Google Meet. Están invitados también, ellos comparten esta clave para acceder a esta reunión también. La oración del domingo también a las 9:30, estamos todos convocados, por favor, los invitamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana a través de Google Meet. Todos están invitados a estas transmisiones que hacemos en directo a través de Zoom, que se hace el domingo a las 9:30. Y también el jueves y también los sábados a las 7 de la mañana. Gracias a cada persona que ha trabajado en el proceso de que este culto salga al aire, tanto en la participación de la palabra como en la producción. Es tiempo de felicitar a los cumpleañeros del mes. Este mes cumplirán años y cumplen años Jonathan Sánchez, Margie Pineda Peña, nuestro hermano David Páez, esposo de nuestra hermana Marleni, y Nidia Pimienta, quien estaba de cumpleaños ayer. Felicitaciones. Y el próximo 29 estará de cumpleaños nuestro hermano Nelson Alean. Ahora vamos a orar y finalmente quedamos con una canción que nos permita terminar este tiempo de culto. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de venir delante de ti para adorarte y para alabarte. Ponemos en tus manos, Señor, la petición de cada uno de los que están en necesidad, las acciones de gracias de quienes han sido bendecidos con buenas noticias y también la bendición para los cumpleañeros del mes. Gracias por cada uno, Señor. Gracias porque has sido fiel y nos has bendecido tanto. Ahora que finalizamos este tiempo de culto, danos, Señor, una bendición total en esta semana y gracias por darnos el privilegio de participar hoy en este tiempo. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Un abrazo y mil bendiciones. Quedémonos cantando esta última canción. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grito de júbilo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán.